Hola, coleguis. En esta sesión vamos a hablar de la seguridad y del cifrado de datos en las comunicaciones. Bien, hoy os traigo una pequeña presentación que he estado preparando unos cuantos días y vamos a hablar justamente sobre esto, sobre la seguridad en la comunicación electrónica, cifrado y protección de datos, lo he querido llamar así a esta pequeña presentación. Vamos a hablar sobre todo de cómo se cifran las comunicaciones en los emails, aunque se podría esto llevar en cualquier tipo de herramienta o extrapolar a cualquier tipo de herramienta de comunicaciones electrónicas, como digo, ya sea el email, sean aplicaciones como las que conocemos todo el mundo de mensajería de móviles, etcétera. Entonces, he querido llamarla por aquí, o el subtítulo sería un análisis exhaustivo del cifrado en el correo electrónico y sus implicaciones, ya que se ha hablado mucho de esto en otros canales de privacidad y demás. Yo, como siempre, dando un poco de caña a cómo cifra Proton o cómo no cifra Proton, que venden o nos venden un poco, que es un cifrado extremo a extremo y demás, pero siempre hay un pero, un depende, porque no nos cuentan todo como debería ser. Entonces este vídeo viene a eso, a contaros en detalle, sin meternos en conceptos técnicos muy profundos, pues eso, comentar un poco en detalle de qué se trata esto del cifrado extremo a extremo, qué tecnología se usa, etcétera. Entonces, bueno, aquí he dejado esta imagen ilustrativa de este buzón un poco peculiar que pone por aquí esto de PGP. Ahora veremos qué es esto de PGP, y que tiene dos candados o dos cerraduras con dos llaves distintas. Hablaremos de esto ahora enseguida. Entonces, bueno, lo primero que vamos a comentar, bueno, el índice lo tenéis por aquí, me lo salto, dejaré el PDF este descargable más adelante. Vamos a empezar hablando de esto o introducción al cifrado en el correo electrónico, y vamos a hablar de la importancia del cifrado en el correo electrónico. Entonces, quiero enseñaros otra cosa. No, tampoco quiero ser así como muy alarmista o tal, o hacernos una idea rara de estas historias, pero la importancia del cifrado en el correo electrónico es importante, y es importante sobre todo dependiendo de nuestro nivel de amenaza. Para ello os he dejado por aquí abiertas algunas noticias y algunas cosas, empezando por esto y sin ser alarmista, pero para que veáis lo que sucedió, y esto a mí me dejó impactado cuando lo vi por primera vez. Porque es importante, por ejemplo, si eres un periodista, cifrar tus comunicaciones o enviar esos emails cifrados. En países como los que pone por aquí, pues bueno, hay ciertos países donde hay cierta censura por distintas historias, o no quiero hablar, pues eso, de política y demás, pero bueno, donde todos sabemos qué tipo de cosas suceden. Pues aquí tenéis una pequeña lista, esto es de la Wikipedia y podéis entrar y buscarlo. Es un anexo de periodistas asesinados en México. Y aquí pone la lista de periodistas asesinados en México. Claro, periodistas que iban a hablar o estaban hablando de ciertas cosas y quizá no habrían salvaguardado bien sus comunicaciones electrónicas, y pues entonces se sabía de qué temas iban a tratar, o estaban tratando o investigando, etcétera. Entonces, como podéis ver por aquí la lista, si empiezo a hacer scroll por aquí, y esto empieza, bueno, desde los años 1920 en adelante, que por ahí no hay mucho, pero aquí ya veis años 70, años 80, y esto es bastante pavoroso. O sea, esto da bastante miedo. Si veis esta lista, esto es gente que, como digo, se han cargado porque no cifraba bien sus comunicaciones y trataban, pues eso, temas que había una gente a la que no le gustaba que se tratasen. Ya digo, tampoco quiero hacer alarma ni tal de esto, pero como veis es importante, es muy importante, dependiendo de cuál sea tu trabajo, como digo, tu nivel de amenaza, el cifrar bien tus comunicaciones.
Dejo por aquí otra noticia. Esto que está sucediendo y se ve cada vez más, lo veis en redes o en distintos medios. No soy afín a estos medios ni nada, o sea, a mí no me importa de qué tendencia política sea ni demás, solo contar que esto es una realidad. Pues eso, la policía británica arrestó a miles de personas por publicar mensajes en las redes. En 2023, pues las fuerzas de seguridad efectuaron 12.000 y pico arrestos debido a publicaciones ofensivas en redes. Ya empezamos a ser perseguidos pues por nuestras opiniones en redes digitales, en redes sociales. Por eso, por publicaciones consideradas ofensivas en plataformas digitales, publicaciones molestas, incómodas o tal respecto a algunas personas. Eso, por aquí pone por contener material inocente, obsceno, amenazante, obsceno, tal, ¿para quién? Esto que lo tengáis en cuenta, porque lo que a ti me puede parecer una cosa, a ti te puede parecer otra. Entonces, ojo con este tipo de historias y el tipo de leyes y tal. Quiero hacer esta pequeña introducción hablando de todas estas cosas porque la gente no es consciente de por qué deberemos de proteger nuestras comunicaciones electrónicas. Por aquí, bueno, habla de la vigilancia excesiva, de la libertad de expresión. Y hablaré ahora de ciertas leyes que están saliendo y algunas cosas. Ya digo, tampoco voy a profundizar mucho en ello porque no es la idea de esta presentación el hablar el porqué de ello, pero quiero crear un poco de conciencia de por qué. Pues eso, comentarios considerados ofensivos en WhatsApp. Ya te digo, aquí he visto vídeos y lo podéis poder buscar por YouTube y otras redes, detenciones de profesores de colegio que daban sus opiniones respecto a ciertos temas, gente de lo más normal como tú y como yo que me estás viendo, pues eso, gente que detienen y habla por aquí, pues el fin de la libertad de expresión, investigaciones de asociaciones como Big Brother Watch, etcétera, aquí organización que defiende los derechos civiles, profundamente alarmante, tal, pues podéis leeros estas cosas. También os quería hablar un poco que esto se está extendiendo cada vez más en Europa y con leyes como esta, la DSA o la Digital Service Act. Solo leo y os dejo la reflexión, pues eso, cómo afecta al público en redes sociales, me podrían censurar, quién se encarga de que la DSA se cumpla, porque eso, quién vigila al vigilante, la típica cosa que se suele decir, pues bueno, la desinformación en línea, ¿qué es desinformación? Estamos yendo a ese tipo de cuestiones que no me gustan un pelo. Tampoco, ya digo, no es un problema eso también que tenemos, la autocensura, porque aquí comentaría bastantes más cosas de las que me gustaría decir en público. Cuando la comunidad crezca un poco, haremos un canal más cerrado, más cercano, donde podremos expresarnos con total libertad y hablar de este tipo de historias. Pues eso, promueve la DSA la censura de contenidos en plataformas digitales. Estamos hablando de libertad de expresión, que se atenta contra ella, una de las mayores libertades que tiene el ser humano, de poder expresarse libremente. Siempre las excusas son estas que veis por aquí, no ni las voy a mentar, lo podéis leer, que lo tenéis en pantalla por el algoritmo que puede censurarme o puede mirarme este vídeo con lupa si es que digo ciertas palabras. ¿Ves? Pues eso, autocensura, cosa que cada vez se está llevando más, por eso que creo que deberíamos de proteger nuestras comunicaciones para poder hablar libremente. Es triste, pero es así. Y poco más, pues eso, que las plataformas digitales tendrán que hacerse cargo de todas estas historias. El país en el que vivimos, ya veis lo que dice aquí, tiene la postura más radical de Europa ante una ley que puede romper las comunicaciones cifradas, por eso hablamos del cifrado, porque ya se están queriendo cargar esto, pues eso, sabéis que WhatsApp y demás llevan cifrado extremo a extremo, no se puede ver el mensaje, en teoría, de lo que se envía de una persona a otra. No se puede ver el contenido del mensaje, pero sí los metadatos, o sea, con quién te comunicas, de quién a quién se mueve ese mensaje, etcétera. Los metadatos dicen muchas cosas. De hecho, hay algún vídeo por ahí de alguien del ejército americano hablando que se cargaron a gente, digo cargaron porque no quiero decir otra palabra, se cargaron a gente por los metadatos que se recopilaban o se triangulaban y demás por internet.
o en las comunicaciones. Dicen aquí es imperativo acceder a estos datos. Entonces, una cosa que se dice mucho, que es lo de a mí no me importa que me miren si yo no tengo nada que esconder, es como no me importa la libertad de expresión porque no tengo ninguna opinión que expresar. Pues eso es algo incierto. Eso creo que lo dijo se me ha ido el nombre, el chico este que estuvo detenido. Tampoco importa que digamos su nombre porque podría mirar más el vídeo. Y eso, pues que estas cosas siempre nos van a contar que en busca de material de este tipo, del otro, cosas que los ciudadanos comunes y corrientes pues creo que ni nos importan ni tal. Entonces acaba, como dice por aquí, pues este tipo de leyes de romper cifrados y tal acaban con la idea, con la privacidad en estos servicios. Y nada, luego os dejaré con una reflexión que he dejado por ahí, un poema de una persona. Pero vamos al kit de la cuestión del vídeo. Algunos ya os habréis marchado, os habréis aburrido de mí. Entonces, la importancia, pues ya habéis visto porque es importante el cifrado. He hablado de esas cosas quizá un poco más radicales o más que pueden suceder en ciertos ámbitos que nosotros no nos movemos, pero podría suceder que hackers nos estén intentando romper o acceder a nuestras comunicaciones para robarnos ciertos datos. Al fin siempre suele ser un fin económico, o sea, robarnos el dinero. También pues podría ser que una empresa de la competencia quisiera robarnos datos para perjudicarnos, lo que fuere. O sea, pensar todas esas cosas de por qué la importancia del cifrado. Creo que es bastante importante según qué ámbitos, como digo. Luego por aquí, el cifrado en correo electrónico. En el correo electrónico es esencial para proteger la información durante su transmisión. Vamos a ver cómo se cifra, qué tecnologías se usan, y esta presentación es la previa a esas herramientas que vamos a ver de cómo se protege realmente la información, si queremos que la información sea cifrada y protegida de punto a punto, desde remitente a destinatario. Ya digo, esas herramientas que os voy a explicar un poco sin entrar en profundidad en ellas. Y luego asegura que solo el remitente y el destinatario puedan acceder al contenido del mensaje. Esto asegura, porque veremos esto de cómo se asegura o cómo se sabe que realmente este mensaje somos nosotros los que lo hemos enviado, etcétera. Dejo aquí este pequeño esquema, pues bueno, de una persona que le manda un correo cifrado a otra y esa persona lo recibe y lo abre y solo ellos lo pueden ver. En la siguiente diapositiva, en esta, vamos a hablar del cifrado en tránsito versus el cifrado en reposo. Y esto todo lo tengo que explicar paso a paso para que entendamos cómo funcionan servicios como Proton u otros. Que no digo que Proton sea malo, pero bueno, tiene sus peros, porque los que nos venden como esto es súper seguro, pues bueno, no es así realmente. Cifrado en tránsito, ¿qué significa esto? Pues lo leo un poquito por encima y que me sirve de guía. Dice: el cifrado en tránsito protege los correos electrónicos mientras se envían entre servidores. Y he dejado este pequeño esquema de por aquí. ¿Qué sucede? Que cuando tú, y veis el cursor donde lo tengo, desde tu PC o tu app del email, del móvil o de lo que sea, el texto o el contenido del mensaje del correo electrónico, hablaremos del correo en este caso, se envía a otra persona, lo primero o la primer sitio o el punto por donde pasa tu correo va a ser tu proveedor de servicios, es decir, el servidor que te ofrece tus buzones de correo, etcétera. Entonces, el cifrado en tránsito, cuando se establece esa comunicación, esta flechita de aquí, de entre tu ordenador y el servidor ese, se cifra y se cifra con la misma tecnología que se llama cifrado TLS, que cuando se cifra una página web que visitas. Eso que veis del candadito, eso significa que la comunicación entre la página web y vuestro ordenador va cifrada. Es decir, que cuando tú mandas, por ejemplo, o rellenas un formulario con tus datos, esa información, el servidor al que te estás conectando, va cifrado. Si un atacante lo viera, y pinto por aquí al final, que dice el atacante, he figurado ahí un atacante, dice no puede leer nada. Esto se llama un ataque man in the middle o hombre en la mitad, que si ataca nuestras comunicaciones, por eso empezó la formación protegiendo bien nuestra red wifi o nuestra red doméstica o de nuestra empresa. Ese sería el primer paso, el primer bastión a proteger, nuestra red,
porque si hubiera un atacante dentro, en esa comunicación, si se estableciera entre ese servidor y tu ordenador, un atacante podría interceptar el mensaje. Entonces esto va cifrado por defecto con este cifrado TLS que se dice, o nuestra configuración en el correo electrónico debería de ir cifrada con TLS. Entonces, por aquí, como dice, utiliza protocolos de seguridad para asegurar la conexión durante la transmisión. Ya digo, la conexión es segura y un atacante no podría leer, pero cuando llega al servidor de correo, al servidor que luego, ya veis todo y lo leo un poquito por encima, qué es lo que sucede. Sale de tu ordenador el correo, va a tu servidor de correo, ese correo. De ese servidor de correo, si lo estás enviando ese email a una cuenta de correo que es un alias de correo, como esos servidores o proveedores de alias de correo que hemos visto, todos ellos, Simple Login, el DuckDuckGo, pues eso, todos los proveedores esos de servicios, cuando el correo pasa por sus servidores, como veis por aquí, puede leer todo. No en tránsito, aquí ya veis que entre servidores se manda usando ese cifrado TLS, pero por ejemplo, imagínate que tú lo mandas a través de un alias, una persona te ha dado su mail, un alias de correo, y ese correo pasa por ese servidor de alias que puede ver el contenido del mensaje, a su vez va, por ejemplo, a una cuenta de Gmail, que la veis por aquí, el servidor de destino sería alguien que tiene un buzón en Gmail, y el servidor de Gmail también puede leer todo. Cuando hablo del servidor, hablo del proveedor de servicios, es decir, Google puede leer todo el contenido del mensaje, y de Google se envía, o cuando tú te metes a la aplicación web, o te descargas el correo en un gestor de email, me da igual Outlook, que Thunderbird, que lo que sea, te llega el mensaje y tú también lo puedes leer, como es evidente, pero ya veis que el cifrado en tránsito iría entre saltos, iría protegida esa información, pero en las ubicaciones medias todo el mundo puede leer ese mensaje o el contenido de ese mensaje. Luego dice por aquí, el contenido puede ser accesible por los proveedores si no se implementa el cifrado de extremo a extremo. Como decimos, todo el mundo lo puede leer y veremos cómo se implementa o cómo se usa el cifrado extremo a extremo real y 100% seguro, en el que solo tú y el destinatario podéis leer el mensaje. Es fundamental mantener la privacidad durante el envío. Es fundamental para mantener la privacidad durante el envío. Creo que ya eso se entiende, sino de privacidad cero. ¿Qué es el cifrado en reposo? Frente al cifrado en tránsito, dice, el cifrado en reposo protege los correos electrónicos almacenados en servidores o dispositivos, y veremos cómo, porque claro, aquí no está protegido. Ya el contenido en el servidor y en todos los saltos que hemos visto se puede ver, eso es en reposo, cuando está quieto o está en una de esas ubicaciones medias. Asegura que los datos no sean accesibles sin la clave de cifrado correspondiente. Veremos esto de qué es la clave de cifrado y esto lo asegura el cifrado en reposo. Veremos cómo se hace. Vamos a ver distintos esquemas o distintos casos y cómo funciona todo esto. Es esencial para salvaguardar la información en caso de brechas de seguridad. Eso, si hubiera una brecha de seguridad y un atacante, este atacante que aquí está en la mitad de esos sitios, imaginemos que ataca al servidor de email, ya sea a tu servidor de tu proveedor de servicios o al servidor de destino. Pues bien, si estuviera el mensaje cifrado, el atacante no podría ver nada, vería un mensaje ininteligible, vería como un código, un churro de letras y números y caracteres sin sentido para él. Por eso es importante cifrar. Este tipo de cifrado garantiza la privacidad de los datos almacenados, como estamos diciendo. Los datos que quedan almacenados, pues garantiza la privacidad usar este cifrado para que no lo pueda ver nadie, un atacante, ni tan siquiera el proveedor del servicio. Porque, como digo, puede ser un hacker, pero puede ser el servicio. ¿Por qué? Pues porque te quiere vender publicidad dirigida, como puede ser el caso de Gmail, que están encima, he oído hace poquito, barajando la posibilidad o quieren empezar a meter cifrado extremo a extremo, extremo a extremo, o cifrar sus mensajes, porque la gente cada vez es más consciente, la gente cada vez se preocupa más por su privacidad, y creo que esto es genial, porque el otro día leí algo y me hacía mucha gracia. Y es que si todos estos proveedores de servicios como Gmail y todos estos que controlan nuestras vidas, entre comillas, y leen absolutamente y ven todo lo que hacemos, incluso lo del típico de que estás hablando sobre un tema y como el micro captura tu audio, luego te sale publicidad dirigida de lo que has estado hablando. No es un mito, eso es realidad.
Pues el otro día decían que si alguien acechase, o sea, que si, por ejemplo, una exnovia, decía en plan broma, una exnovia te acechase digitalmente, igual que lo hacen estas grandes corporaciones, estarían detenidos. O sea, esa persona estaría detenida o tendría una orden de alejamiento si te acechasen como estas empresas, digo, que hacen. Bastante curioso el dato. Perdón, me voy a quitar además de por aquí, porque no leéis el título. He preparado un poco las escenas y se me ha olvidado cambiarlo. Lo siguiente que vemos, el escenario, y ya entramos en materia. ¿Cómo se envía un correo desde Proton a un usuario externo del servicio de Proton? Porque esta es la primera pega o el primer pero, o esto no es como nos lo cuentan cuando Proton o esta gente que dice, Proton es súper chulo, súper guay, nos cifra todo, extremo a extremo, no sé qué. Vale. ¿Qué sucede en este caso? Y vemos los dos casos particulares. Si un usuario de ProtonMail envía a un usuario externo de Proton, por ejemplo, a una cuenta de Gmail, tu ordenador, cuando estás metido en el buzón de correo de Proton, esto se ejecuta en tu navegador o si tienes la app de Proton en el móvil, el mensaje queda cifrado, y aquí nos lo dice, cifrado local. Esto es esto que hemos visto de cifrado en reposo, pues sería esto, cifrado en local. El contenido se cifra localmente dentro de ProtonMail, dentro de la web o dentro de la aplicación. Esto garantiza que solo el remitente y el destinatario puedan acceder al contenido, entre comillas. Porque, como digo, tu correo se cifra, llega al servidor SMTP, o al servidor, no quiero hablar con esas siglas, pero bueno, tu proveedor de servicio, que en este caso sería Proton, por eso lo pinto en moradito aquí, ProtonMail, y Proton no puede leer nada, ni bajo una orden judicial, ni bajo nada. Proton, como digo, no puede leer el contenido del mensaje. Vale, ¿qué sucede cuando Proton envía ese mensaje? Ya digo, porque nosotros cuando enviamos un correo electrónico, como hemos visto en el primer esquema, da varios saltos. No es que vaya del ordenador A al ordenador B. Ese correo pasa por varios sitios. Para empezar, por Proton. ¿Qué sucede cuando lo mando a un usuario de Gmail, por ejemplo? Pone por aquí, transición a TLS, o sea, ese cifrado, como decía en la diapositiva anterior, en tránsito. Dice transición a TLS. ¿Qué hace Proton? Dice, al salir de ProtonMail, el correo se envía utilizando TLS para cifrar la conexión. O sea, la conexión va cifrada hasta Gmail, en este caso. Y dice, el cifrado se pierde al salir de ProtonMail, dejando el contenido accesible. O sea, Proton descifra el mensaje. Es capaz de descifrar, y lo tiene que descifrar, porque lo envía a otro sitio que no está cifrado, porque si no, no podría leer el mensaje. Llega a Gmail en este caso, Gmail sigue pudiendo leer todo, como veis aquí en el esquema, se cifra otra vez por la comunicación TLS cuando tú vas a visitar tu buzón y lo vas a leer, y ya pues recibes el mensaje en texto claro, como es evidente. Acceso externo, dice el servidor del destinatario, como Gmail puede leer el contenido, que es lo que estaba diciendo. Esto enfatiza la importancia de utilizar el cifrado extremo a extremo para proteger la privacidad, que es de lo que se trata esta formación. Vale, ¿qué sucede en el caso de que se envía un correo o se lo envía un usuario de Proton a Proton? Pues bien, este es el caso y único caso en el que cuando nos dicen cifrado, o sea, Proton es cifrado extremo a extremo y demás, y nadie puede leer el contenido, vale, este es el único caso, que es cierto. Tu PC o la app del email o web cifra el mensaje, llega al servidor del destino de Proton, que no puede leer nada, y como el otro usuario es de Proton, se conecta al servidor de Proton y como veis aquí, el destinatario del mensaje abre el mensaje y lo lee. En este caso sí, en este caso en los que las dos personas están utilizando Proton, es en el único caso en el que servicios como estos de Proton o Tuta u otros de los que hemos hablado, digo Proton y lo he puesto de ejemplo, pero con Tuta funcionaría igual. O sea, cualquiera que recibiese el mensaje, pues bueno, si usas Tuta, vale, el mensaje te lo cifra, pero cuando lo llega al destinatario o al servidor de Gmail o a lo que sea, Google puede leer el contenido del mensaje. Con lo cual, quería hacer un poco esta presentación para evitar malentendidos que se le crean a la gente que se cree, no sé si hacker o no sé qué, o cuando te venden, no eres del 1% de la gente porque usas estos servicios que son cifrados, tal, da igual que uses Gmail, que uses Proton o que uses lo que sea, porque alguien por el camino está leyendo el contenido de tu mensaje.
Eso es lo que me da un poco de rabia. Entonces, bueno, quería que se entendiese esto bien. Y además que esta presentación da pie, como digo, que vamos a ver cómo se cifra un mensaje de extremo a extremo 100% sin usar servicios como Proton y otros. ¿Puede Proton Mail leer tus correos entonces? Ya digo, Proton Mail lo he puesto de ejemplo. No quiero echar peste sobre Proton. Sucede lo mismo con Tuta y con otros, con Simple Mail o otros servicios que hay de estos. Limitaciones técnicas. ProtonMail no puede acceder a los correos del usuario. Esto se debe a que las claves privadas están cifradas con la contraseña del usuario. Vale, aquí también hay un pero, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la clave pública, clave privada y cómo se cifra un mensaje. Porque, lo cuento ahora, porque esas claves las gestiona Proton. Entonces, ¿qué hace Proton con esas claves que él mismo te ha generado? Pues bueno, como dice por aquí, vulnerabilidades potenciales. Proton podría ser obligado legalmente a acceder a los correos de los usuarios. Bueno, se ha demostrado que realmente no, y no lo ha hecho nunca. Pero podría, técnicamente podría. Dice, además existe el riesgo de que se inyecte un script malicioso que comprometa la seguridad del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que Proton, incluso vendiéndote que es un servicio open source, es decir, que publican el código y ha sido auditado por entidades independientes y demás, lo que dice que su código hace, ellos luego pueden hacer una implementación diferente, o ellos pueden hacer que el código mostrarte uno y luego ellos modificar algo y que en sus servidores funcionen de manera distinta, con lo cual poder seguir accediendo a tus mensajes. Pongo por aquí Proton como autoridad certificadora. Ahora veremos qué es esto de la autoridad certificadora en cuanto a mensajes cifrados se refiere, en cuanto a llave pública o privada y esto del cifrado PGP. Digo y explico todo esto porque cuando las herramientas se convierten muy en mainstream, voy a decir, y para todo el mundo, y tanto lo publicitan y tanto tal, una de las mejores protecciones que hay también, como ya habréis ido viendo que he dado pinceladas por ahí en algunos vídeos, es no tirarte a los brazos de servicios de estos que te venden como lo más seguro, se vuelven como súper grandes y todo el mundo a la Proton, vale, o tuta, digo ya, pero es que estos servicios tan grandes, ¿qué creéis? ¿Que gobiernos, atacantes y demás no se han fijado en ellos? Entonces, si utilizamos herramientas que no sean de tan amplio uso o tan mainstream, pues es uno de los puntos que yo creo positivos en los que, o una manera positiva en la que protegerte, no utilizar servicios tan mainstream, utilizar cositas pues diferentes o alternativas y te protegerás de manera mucho mejor, en mi opinión. Esto es mi opinión. Y ya digo, es lo que suelo contar por ahí. Por eso digo, oye, me gusta esto, me gusta porque no es tan mainstream y entonces pues un atacante no se va a fijar o no va a perder tanto el tiempo en atacar a este tipo de herramientas o de servicios. Vale, vamos a hablar ahora de la ruta de un email cifrado con PGP de extremo a extremo y veremos luego qué es esto de PGP, porque quiero explicar el concepto de cómo va todo un mail cuando realmente va bien cifrado y luego veremos qué herramientas se utilizan y cómo se utilizan para cifrar los mensajes. Aquí, en tu PC o la app del email, del móvil o lo que sea, cifrado local. El correo se cifra localmente en el dispositivo remitente y dice por aquí, esto asegura que el remitente tenga acceso al contenido antes de enviarlo. O sea, solo él tiene acceso. Como hemos visto, en ese cifrado en tránsito se cifra con TLS, o sea, en el camino se establece la conexión que se establece con el servidor, la transición es segura, se envía a través de servidores utilizando TLS para proteger la conexión. Los metadatos del correo pueden ser visibles para los servidores intermediarios. Esto tenemos que tener cuenta, qué es esto de los metadatos, y aprenderemos ya bastante más adelante en la formación, que es esto de los metadatos, porque si ya manejas información muy sensible o eres un periodista de esos de los que hemos hablado y demás, ya tendrías que utilizar herramientas que te hagan anónimo.
Ya no seudónimo ni un alias o tal, sino ya deberías de ser anónimo al 100%. Además de usar estas herramientas, cuentas que no se te asocien de ninguna manera, enviadas desde ubicaciones mediante VPN u otras herramientas que hagan que no se sepa que eres tú, porque los metadatos dicen mucho de ti. Si lo envías, que todo sea mediante alias de correo, etcétera. Hablaremos más de ello, pero creo que se va entendiendo un poco la idea de los metadatos. Cuando se envía de tu servidor, y pongo el ejemplo puede que no hubiera un servidor de alias de correo por medias. Digo porque como hemos tratado el tema de los alias de correo y ya los que habéis visto los vídeos anteriores lo conocéis, pues bueno, que podría pasar por un servidor de alias de correo como Simple Login u otros, y el servidor de destino Gmail llegaría el mensaje y se le entregaría al destinatario. Como pone aquí, bloqueo de acceso. El contenido cifrado no es accesible, a diferencia de antes, que no cifrábamos nada, o sí se cifraba en Proton, pero luego pasaba por un gestor o un servidor o proveedor de alias de correo y un Gmail, pues bueno, podían ver el contenido también. En este caso no. En este caso, cuando ciframos con PGP, el contenido cifrado no es accesible para los servidores intermedios. Sin embargo, los servidores pueden ver que se está enviando un correo cifrado. O sea, sí pueden identificar como, oye, eso que se está enviando es un correo cifrado. Y también ven de quién a quién va, etcétera. Pero no pueden ver el contenido del mensaje ni normalmente el asunto del mensaje si lo protegemos de la manera indicada. Por aquí. El destinatario tiene descifrado exclusivo, es decir, él va a poseer una llave de descifrado. Vemos esto de qué se trata, esto es de las llaves y el cifrado PGP. El destinatario usa su clave privada y descifra el correo recibido para ver el contenido del mensaje, pero solo él con su llave puede abrir. Y esto garantiza que solo él pueda leer el contenido del mensaje. Vamos a la siguiente diapositiva. Y en esto vamos a hablar ya de qué es PGP. Vale, yo os he hablado de PGP, se cifra con PGP, pero ¿qué es esto de PGP? Vale, y hablo de qué es PGP o qué es MIME. MIME y PGP son dos cifrados similares o dos tipos de cifrados similares. Entiendo que todo el mundo sabe lo que es cifrar un mensaje. Al final es, digamos, realizarle ciertas operaciones matemáticas a las letras o al contenido de un mensaje, de manera que le aplicamos, como digo, es como si lo metiéramos en una caja y cuando sale de esa caja, que es una función matemática o un programa informático, sale el mensaje de cierta manera que es ilegible si no tienes la llave y no puedes leer el contenido del mensaje. Entonces, al igual que MIME, PGP, y hablaré de PGP como más genérico, porque ya digo que es tecnología de cifrado, hacen básicamente lo mismo. Se generan dos llaves, o sea, tú, digamos que con un programa como puede ser Thunderbird u otros, que veremos cómo se hace esto en Thunderbird y demás, básicamente tú lo que haces es creas dos llaves, imaginémonos que creamos dos llaves iguales y las creamos nosotros mismos, hablaremos de eso de PGP y MIME, las diferencias. Tenemos dos llaves, las interpretamos por aquí como la llave roja esa con unos circuitos, esa sería la llave privada. Y tenemos la llave esta verde, que es la llave pública. Tenemos dos llaves, como digo. Entonces, Antonio, y en el caso vamos a referirnos a Antonio y a estas personas. Antonio tiene esas dos llaves. Entonces, ¿qué hace Antonio? Coge esa llave pública, o la llave verde. No he querido poner ahí que es llave pública, llave privada y tal. Entonces lo explico. Coge esa llave verde y digamos que él le da una copia a todo el mundo, o sea, le da una copia a Beatriz, una copia a Cristina, una copia a Daniel, les da una llave. De hecho, lo que se suele hacer además es como que tú, ¿cómo se hace esa llave? Vosotros si habéis hecho una llave, vas al cerrajero y le dices, oye, esta llave se hace así. Pues bueno, coges una llave o una copia de esa llave, la publicas en internet, en ciertos servidores que hay de estas de llaves públicas, y veremos cuáles y demás cuando utilicemos esas herramientas. Y entonces publicaremos la llave y cualquier persona se la podrá descargar. Normalmente la compartiremos. Yo lo que suelo hacer es la comparto como un archivo adjunto. Cada vez que envíe un email se adjunta a mi llave pública. Vale, ¿para qué sirve esta llave pública? Y no voy a entrar en cómo se generan las llaves y todo esto porque ya es algo más denso y más de tema matemático y tal. Ya he dicho que no quiero entrar en temas técnicos. Entonces, con esa llave pública, lo que puedan hacer Beatriz, Cristina y Daniel
es que cogen un mensaje, un email en este caso, y la cierran, lo cierran con esa llave. Y entonces ese email queda por aquí, como veis, con un candado, queda cerrado, nadie lo puede abrir, el mensaje, ni tan siquiera Beatriz, Cristina o Daniel pueden abrir otra vez ese mensaje. Ese mensaje que, por hacer un poco la analogía, y me voy a la primera diapositiva, por eso he pintado esta imagen, que de hecho está generada con IA, pero quería un buzón de este estilo. Imaginaros que tenemos estos dos candados. Yo, con mi llave privada, soy yo el único que puedo abrir el buzón. Soy yo el único que puedo abrir el contenido de los mensajes. Es decir, el candado este que va con una cadena, solo yo podría abrirlo, abrir la puerta y coger los mensajes. ¿Qué sucede? Que yo le daría copias a todo el mundo de la llave privada, o sea, de la llave pública que diga, y entonces ellos de la parte de arriba, y lo pinto por aquí, pueden abrir la boca del buzón ese, pueden meter las cartas, o sea, tienen la copia de la llave para abrir eso, meten las cartas, pero ya no pueden volver a sacarlas. Ese contenido ya queda cifrado para siempre, o sea, ya ellos, ni tan siquiera ellos pueden obtener el contenido del mensaje. Ya digo, esto es un símil, es una metáfora, se haría con llaves, o se les llama llaves, no sería exactamente el buzón, pero es para que se entienda. Entonces, soy yo únicamente, el que tengo la llave privada, el que puedo abrir el mensaje. Solo yo con mi llave. Creo que se ha entendido ya, o espero que se haya entendido ya. Tenemos entonces dos llaves, una privada, una pública, se le da a todo el mundo la pública, ellos cifran el mensaje, envían el mensaje aquí de vuelta a Antonio, que han cerrado con esa llave pública, y Antonio, como pinto por aquí con su llave privada, esa llave roja que tiene esos circuitos, es capaz de abrir el mensaje y ya está, y tengo el mensaje sin el candadito en verde descifrado, ya puedo leer, Antonio puede leer el contenido del mensaje. De esto se trata PGP o el cifrado con llave público-privada, que se dice. Entonces, existe otra tecnología, o otro tipo de cifrado que se llama MIME, y también lo cuento, y vemos por aquí. Ventajas de PGP respecto a MIME. Proporciona un cifrado robusto para todo el contenido del correo electrónico. Asegura la privacidad y la integridad de los mensajes enviados. Y veremos ahora, mejor dicho, las diferencias de MIME. Cifrado completo, eso, cifra el cuerpo del mensaje, los archivos adjuntos y la estructura del mensaje. O sea, PGP cifra absolutamente todo. Hay una tecnología más vieja que se llama PGP Inline, de hecho ahí se me ha colado y he puesto PHP, nada que ver con PGP. PHP Inline era una tecnología de cifrado más antigua. Y por aquí pone PGP MIME es más avanzado que PHP Inline. Como digo, esto era más antiguo PHP Inline y a diferencia de PGP Inline, PGP y MIME cifra también los archivos adjuntos y soporta HTML. No quiero entrar en esas siglas y demás. Básicamente, PGP Inline era una tecnología más vieja que solo podría cifrar el contenido del mensaje, pero si metías un archivo adjunto no cifraba el adjunto. Con lo cual, si le hablabas a una persona sobre un tema delicado o lo que sea y le estabas poniendo un adjunto donde le dabas más información, pues bueno, un atacante o el propio servidor que sí puede leer el contenido del mensaje, pues podrían coger el archivo adjunto y abrirlo. Sin más, limitaciones de PGP Inline, pues eso, no cifra los archivos adjuntos, lo que acabo de decir, y podría poner en riesgo la seguridad de la información. No soporta HTML y demás, no me meto en ello. HTML es el lenguaje de metaetiquetas, es como se programan las páginas web o incluso los correos electrónicos. Cuando tenéis ahí como florituras y podéis poner negritas, cursivas y toda esta historia, pues colores y demás, eso se hace con HTML. Sin más. Vale, y aquí ya entro un poco más en la comparativa, ya más en detalle de qué hace PGP o qué hace ese MIME. Vale, la tecnología esa de cifrado, ese MIME, se basa en un modelo de confianza. Entonces, os voy leyendo por aquí. Ese MIME utiliza un modelo jerárquico que depende de las autoridades certificadoras externas. Vale, ¿qué sucede con esto? Y cuento lo de las llaves que ya hemos visto, esto de la llave público y privada. En ese MIME lo que sucede es que se utiliza, por ejemplo, en una gran empresa o hay entidades certificadoras que podría ser, por ejemplo, pues un gobierno, tu gobierno local o tu hacienda local o tu lo que sea del gobierno, voy a decir,
te da las llaves, te da la copia de las llaves y te dice, toma, esta es tu llave pública y tu llave privada. Tú puedes cifrar tus mensajes con tu llave privada, o sea, perdón, con la llave pública, y puedes abrirlos con la llave privada. Todos esos mensajes que te envían cifrados con la llave pública, tú con tu privada los puedes abrir. Vale, ¿qué pasa? Que a ti las llaves te las han dado. Es decir, ¿quién te dice que ellos no tienen una copia? De hecho, tienen una copia de las llaves, por supuesto. Entonces, cualquier entidad de estas, o tu empresa que te las ha dado, o quien fuere, te ha dado una copia de las llaves, con lo cual tú no eres dueño y señor de tus llaves, no has generado tú mismo tus llaves. Como te las han dado, pueden acceder al contenido de ese mensaje también. Por eso hablaba antes aquí de las limitaciones técnicas. ¿Y puede Proton leer tus correos? Pues bien, Proton te ha generado él las llaves pública y privada cuando cifras esos mensajes. Con lo cual, teóricamente o técnicamente, Proton puede poseer tu llave privada y abrir los mensajes. No es así al 100% porque para abrir, cuando utilizas tu llave privada te pide una contraseña. De hecho, la llave pública y privada que no he explicado se genera con una contraseña, o cada vez que tú con tu llave privada vas a abrir un mensaje de esos te pide tu contraseña. Bueno, siempre no, porque depende un poco de la herramienta que utilicemos. Normalmente ya va integrado y ya evitas el que te pida la clave porque va como guardada. Vale, ¿qué pasa si Proton ha guardado la contraseña? Porque cuando estás creando las llaves público y privada tú pones tu contraseña. Proton puede guardar perfectamente tu contraseña aunque te diga que no lo hace. Entonces, como iba diciendo, esto se basa en SMIME, es un modelo de confianza. Luego pone aquí, esto implica confiar en terceros para la validación de identidades. Pues eso, como estaba diciendo, implica confiar en terceros. Hablaremos, esto es un poco, todo esto de la privacidad, todo este tipo de cosas, se basa un poco en cuánto de responsables queremos ser las personas. En este caso, hablando sobre envío de mensajes, comunicaciones cifradas y demás. Esto es lo mismo, o un poco la analogía a tenemos que confiar, yo que sé, cuando tratamos de dinero y tal, hablaremos de Bitcoin y otras criptomonedas y cosas, pues de si nuestro dinero lo ponemos en manos de un banco o nos lo autocustodiamos o lo protegemos nosotros mismos, lo tenemos en casa guardado. Vale, pues hay gente que no se quiere hacer responsable y dice, ala, que me lo guarde otro, ya, pero luego vete a pedirle explicaciones cuando suceda algo a esa otra persona o a esa otra entidad. Con lo cual yo creo que aquí la idea es ser responsable, ser una persona soberana de sus historias digitales, de sus llaves digitales, de sus monedas digitales, que hablaremos de ello más adelante, etc. En contraste, por aquí, PGP OpenPGP adopta un enfoque descentralizado respecto a MIME. OpenPGP y tal es descentralizado, lo que hablo de ser personas soberanas, un modelo descentralizado en que no dependemos de alguien que nos dé las llaves, o sea, no somos niños, yo creo que nos tendríamos que comportar como personas adultas y ser responsables cada uno de lo que hace y de lo que dice, y entonces pues PGP lo que te permite es, yo me creo yo mis llaves, yo las custodio, las guardo bien, no hago el tonto con ellas, guardo bien mis contraseñas, porque lo que veo día a día pues me pone bastante malo. Entonces, pues eso, la diferencia sería esa. Las llaves me las genero yo, veremos en próximos vídeos cómo yo me genero las llaves, yo me las custodio, yo me guardo mis contraseñas, veremos cómo guardar bien las contraseñas, etcétera. Y por aquí, como dice, este modelo permite al usuario gestionar su propia confianza y sus claves. Vamos, que te lo gestiones tú, tío, que seas responsable y no dependas de otros. Por aquí dejo un pequeño esquema para que se entienda, pues, ¿no? Esa entidad certificadora, esa autoridad certificadora, que la pinta ahí como lo que sea, una persona de seguridad, pues coge las llaves y nos las da. Y dice, tú vas a usar estas llaves. Vale, frente al control de claves. Dice, en SMIME el control de claves es limitado, ya que las claves son gestionadas por la autoridad certificadora, como ya hemos ido comentando. Esto puede ser un inconveniente para quienes desean un mayor control sobre su seguridad. Claro, como digo,
Yo quiero ser responsable y ser responsable de mi seguridad y tener control. Si le doy toda la potestad de mis claves, de mis historias a otra persona, pues esa persona puede hacer lo que quiere y es dueño y soberano sobre mí. Y esto se trata de ser independiente. Por otro lado, PGP OpenPGP permite a los usuarios autogestionar sus claves, como ya hemos dicho, nos las autogestionaríamos todo, nosotros crearíamos las llaves y nosotros le daríamos esa llave al resto del mundo, la pública me refiero, la privada no, la privada la guardaríamos, la autocustodiaríamos seguramente siempre. Y por aquí, este enfoque proporciona un control total para el usuario y mayor privacidad. No existiría esa autoridad certificadora y Antonio sería dueño y señor de sus llaves y sería responsable de mantenerlas y de guardarlas bien, etcétera. Entonces, personas que me preguntáis por el canal también o en los comentarios, ¿cuáles son las mejores opciones para ti o demás? Pues bueno, creo que ya se me ve el plumero, ¿no? Creo que se me ve por dónde voy. ¿Que uso Proton? No, no uso Proton. ¿Voy a usarlo? No creo tampoco para mis emails y demás. Que para una persona menos concienciada, no quiero decir tampoco menos concienciada, sino que quizá no le importe tanto poner algo en manos de terceros que encima nos venden cierta confianza, y esto de confianza se trata, como he dicho en otras ocasiones, pues Proton, Tuta, todas estas, al parecer, y por las resoluciones judiciales, por las cosas que han sucedido, pues cuando han ido a pedirles algo, oye, esta persona o esta cuenta de email ha hecho algo turbio, pues no han podido darle información a las autoridades porque realmente parece que no poseen técnicamente la opción de hacerlo. Entonces, pues bueno, yo confiaría. ¿Confiaría ciegamente? Pues no, porque como digo, siempre queda ese resquicio con todo lo que os estoy explicando de que puedan hacerlo. No digo que lo hagan, digo que pueden hacerlo. Que se me entienda. Entonces, yo tiraría por opciones más de este estilo. ¿Que cifro mis mensajes? A ver, tampoco. Cifro algo, no cifro todo. ¿Cifro mis comunicaciones? Pues sí, no tengo WhatsApp, por ejemplo. Lo digo ya, no tengo WhatsApp. ¿Tengo WhatsApp de trabajo? Sí, tengo un WhatsApp de trabajo donde hablo de cosas de trabajo, en el que no hablo de nada raro, ni... Bueno, ni raro. Es que las comunicaciones o aplicaciones que utilizo con otras personas, con mi familia, con tal... utilizo otras plataformas alternativas y tampoco hablo de nada raro, pero es que mantengo o creo que soy defensor de mi privacidad. ¿Por qué? Pues por lo que os estoy contando aquí, porque yo no tengo nada que esconder, pero tampoco quiero que me escondan. Siempre pongo un poco el símil de, oye, tú cuando vas con tu mujer al cuarto o con tu pareja al cuarto, cierras la cortina, ¿no? ¿Por qué cierras la cortina si los vecinos saben lo que va a pasar? O cuando vas al baño, ¿por qué cierras la puerta si todo el mundo sabe lo que sucede ahí? Pues bueno, porque quieres intimidad, y la intimidad creo que es un valor humano que hay que respetar. Creo que se entiende y es algo básico. Vale, por aquí, problemas con las autoridades de certificación. ¿Qué ha sucedido? Fallos históricos de las autoridades certificadoras. En 2001, DigiNotar sufrió un hackeo que comprometió millones de certificados digitales. Vale, esto puede suceder, que los atacantes vayan a por una autoridad de certificación, como puede ser lo que digo, tu gobierno local o esa persona que te entrega esas llaves, o otras que existen, que podrían ser hackeadas y robarían sus llaves, con lo cual ya ese atacante que tuviese tus llaves, ya digo, un atacante, alguien malicioso, alguien de un gobierno extranjero, alguien de lo que sea, podría leer tus mensajes o tus comunicaciones. Entonces, depende de lo que hables, podrías estar en problemas. Symantec, el del antivirus, la empresa que vende y tal, el antivirus Norton. Pues bueno, Symantec fue desacreditada por Google por emitir certificados inválidos. Pues bueno, emitían certificados inválidos, no sé inválidos en qué sentido, pero bueno, que pondrían en riesgo la privacidad de las comunicaciones de los usuarios que utilizasen esas claves, esas llaves que se les habrían entregado a sus clientes. Luego, compromiso de las autoridades certificadoras, las entidades, les he puesto CAs porque es en inglés, Certificate Authorities, pueden ser presionados para emitir certificados falsos. Pues eso, un gobierno, por ejemplo, podría ser presionado, o un gobierno podría presionar a una entidad de este tipo
para que se emitieran unos certificados falsos, de manera que el usuario piensa que está protegiendo sus comunicaciones, pero hay alguien que las puede estar leyendo por detrás, lo que se habla de una puerta trasera. Es un poco lo que quieren hacer aquí, en este continente, por no decir otra vez el nombre. Pues bueno, en nuestros queridos gobiernos pues plantean o manejan la opción de que hay que romper el cifrado en WhatsApp, como hemos visto, y en otras aplicaciones que usamos, porque sí, hay que leer y hay que vigilar al ciudadano. O sea, lo que es el Big Brother, el gran hermano, y pues os veis la peli, os leéis el libro y veréis de qué va la historia. Y bueno, y otras tantas películas de ese estilo que me encantan, y hablaremos, pues eso, cuando haya ya la comunidad y tengamos ese grupo, que ya lo estoy preparando, tendremos un tipo Discord. No voy a utilizar plataformas como Discord, no voy a emplear plataformas como Telegram, que va, Telegram es súper... No, Telegram no es nada. Telegram, de hecho, los grupos no van cifrados por defecto, las conversaciones persona a persona tampoco, y lo dejo ya aquí caer que estamos hablando en cifrados. Telegram, lo que hay en sí, pues es un poco más de libertad de expresión que en otras plataformas como WhatsApp y demás, pero de seguro no tiene nada. ¿Qué aplicaciones? Y veremos en el futuro y veremos todas ellas y tal. Pues bueno, usaría Signal, no uso Signal tampoco, usaría, como digo, y ya vais viendo, pues herramientas un poco más de menor nicho, ¿no? O sea, que utiliza menos gente. No tan mainstream, como he ido diciendo. Pues ¿qué herramientas existen? Las veremos. O ya tengo montado, de hecho, un servidor de una de esas herramientas, servidor propio, porque como digo, si usamos una plataforma muy seguro, como puede ser Proton, pero no nos lo autoalojamos en ese servidor que no está bajo mi control, puede suceder cualquier cosa. Entonces, bueno, para toda la comunidad, el que quiera y le importe realmente su privacidad, pues se meterá ahí. Yo no voy a tener Discord, no voy a tener Telegram, no voy a tener esas cosas, como estoy diciendo. Y el que quiera, pues entrará, y el que no haya cuidados cada uno. Y tendremos pues una comunidad más cercana y más cerrada y mejor. Como iba diciendo por aquí, que esas autoridades certificadoras, pues podrían emitir certificados falsos, y esto puede afectar la confianza en la seguridad de las comunicaciones. Pues bueno, lo que ya hemos venido diciendo hasta ahora. Riesgos de confianza en las autoridades de certificación. No hay ninguna autoridad de certificación completamente infalible, como ya venimos diciendo, porque podrían ser atacadas o hackeadas o lo que fuere. Y estas pueden estar sujetas a errores humanos y a ataques externos. Pues bueno, todo lo que ya hemos venido diciendo hasta ahora en lo que llevamos de presentación. Creo que se ha entendido esto, de que es la autoridad certificadora, otra vez, que nos da esas llaves, o autoalojarnos las llaves, etc. Entonces, ¿cómo garantizamos la seguridad al 100%? Que creo que ya se ha entendido ya en lo que llevamos de presentación. Sería generación de claves PGP, veremos cómo se hace esto. Crea y almacena tus propias claves de PGP para asegurar la privacidad al 100%, y no como Proton y todos estos que nos venden esta gente que habla de privacidad por internet, que hay unos cuantos que hacen una labor encomiable. O sea, me encanta la labor que hacen de divulgación, pero rascan un poco la superficie y nos cuentan todo de una manera no tan técnica quizá, y se quedan pues ahí, que no dicen todo realmente como es. Entonces, así es la manera en la que cifrado extremo a extremo, de persona a persona, usando tus propias claves o generando tus propias claves. Veremos cómo se hace. O sea, es una chorrada, es darle a un botón. No tiene más. Para esa gente que diga, pero esto es muy técnico, esto va a ser muy difícil, yo no voy a saber hacerlo. Nada, Thunderbird, darle un botón. No tiene ninguna película. Asegúrate de que las claves sean únicas y seguras. Como he dicho anteriormente, la llave privada va protegida con una contraseña. Es decir, incluso aunque nos robasen la llave privada, o sea, nos robaran ese archivo, a la hora de abrir el mensaje o de importar esa clave a un gestor de correo para poder abrir esos mensajes que nos envían otras personas que han cifrado el mensaje con nuestra llave pública,
pues, como digo, nos pide una contraseña. Esa clave o contraseña tiene que ser robusta, segura, y veremos todo esto en el siguiente apartado, después de todo esto el email, que ya con esto del PGP y una sesión que hablaremos de phishing ya termina. Espero que sea esta semana, como mucho la siguiente. Se está extendiendo un poco, pero el email es una de las herramientas que, como digo, más se utilizan. Utilizamos al día a día en la empresa, en lo personal. Entonces, oigo, lo siento, pero esta parte de la formación ha sido y va a ser la más extensa que haya. El resto van a ser bastante más rápidas, más cortas. Uso de clientes locales. Utiliza un cliente local verificado para gestionar tus correos cifrados. Un cliente local se refiere a un programa que tú tengas instalado en tu ordenador. Es decir, veremos Thunderbird y otros. Creo que nos quedaremos solo con Thunderbird. Otros los mencionaré por encima. Esto te brinda un mejor control sobre la seguridad de tus mensajes y la única manera en que tú te autogestiones tu programa y lo instales en local. Porque si usas otros, como no voy a volver a decir sus nombres, pero online y demás, pues bueno, pueden estar haciendo cosas en segundo plano que a ti no te muestren o no hagan todo lo que te dicen. Cifrado extremo a extremo. Implementa PGP para cifrar tus correos. Y esto garantiza que solo el destinatario puede leerlos. Pues ya está. De esto viene la presentación a hablar, ¿no? Que utilices PGP si realmente quieres cifrar, y otra vez lo repito, de extremo a extremo. Riesgos de confianza en las autoridades certificadoras. Verifica manualmente las claves de tus contactos y esto asegura que estás en comunidad con la persona correcta. Vale, de esto no he hablado, pero lo veremos en los siguientes vídeos, como digo. Estas llaves públicas y privadas nos sirven cuando nosotros ciframos un correo y se lo enviamos a una persona, con nuestra llave privada, lo que podemos hacer además es firmar mensajes. Bueno, podemos firmar, cifrar, incluso podemos cifrar o cerrar no solo mensajes, sino archivos. Veremos en otros apartados más adelante cómo cifrar archivos, pero podemos cifrar y verificar o firmar. O sea, cuando me refiero a firmar, me refiero a que cuando una persona reciba ese mensaje, lleve una firma donde diga, vale, este mensaje es de esta persona, es esta persona la que me lo ha mandado. Porque también me pueden mandar un mensaje cifrado de alguien que se está haciendo pasar por mí, que si el mensaje, por muy cifrado que esté, lo ha enviado otra persona, pues de nada, vale. O sea, se están haciendo pasar por mí o robándome la identidad o estas cuestiones. O sea, que no os fiéis o no te puedes fiar al 100% de un mensaje porque venga cifrado, sea de la persona que dice ser. Que este sería otro peligro también en este tipo de historias. Ya es rizar el rizo y ponerse un poco paranoico, pero puede suceder. Entonces, nada, conclusiones y recomendaciones finales. El cifrado de correos electrónicos, pues eso, los correos electrónicos se cifran durante el envío. Me refiero al uso habitual, cuando no utilizamos cifrado o PGP. Solo se cifran durante el envío, pero volviendo al esquema ese inicial que teníamos, cuando el email pasa por esos puntos medios, por esos servidores, el contenido puede leerse. Limitaciones de Proton, ya vuelvo a decir, Proton, Ututa u otros, he cogido este como ejemplo. Cifra los correos en el dispositivo del usuario. Él los guarda en sus servidores cifrados, es decir, nadie ajeno al servicio de Proton los puede leer, ni el propio Proton lo puede leer, pero eso sí, cuando Proton lo entrega a un servicio de fuera de Proton, lo tiene que descifrar y ya se lo entrega descifrado, porque si no, no podrían verlo. Es cierto, y vimos el otro día en el vídeo de Proton que creo, no estoy seguro al 100% porque no lo he probado, pero al parecer se podía importar las llaves PGP generadas por ti mismo al servicio de Proton. O sea, podrías subir tu propia llave privada que, aunque ellos te la custodiasen, habría sido generada por ti, con lo cual se supone que esos mensajes solo los podrías leer tú y no ellos. Pero bueno, como digo, estarías poniéndote en manos de un tercero. Recomendación de PGP, pues eso, el uso de PGP proporciona cifrado extremo a extremo real, 100% real, en el que estarías 100% protegido.
Entonces, antes de ello, os quiero dejar con el poema este, que me suele acordar de él cuando hablo de cifrado, de la no preocupación de la gente cuando, pues eso, que no se protegen las comunicaciones y demás. Es un poema por aquí escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller, que pone aquí, Niemöller. Creo que lo he dicho bien. Pues bueno, dice: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando se encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudo protestar. Pues eso, lo que viene a decir que protejáis vuestra información, vuestras comunicaciones, vuestras vidas, porque nadie más lo va a hacer por vosotros. Y cuando lo intentéis hacer y esto se haya ido de madres, y quizá ya sea demasiado tarde. Como siempre, si os ha gustado, que le deis un like, que os suscribáis, que sigáis el canal para más vídeos como este. Cualquier duda, comentario, aclaración, lo que necesitéis, en la caja de comentarios. Como ya he dicho un poquito más adelante, tendremos un grupo, va a ser abierto, o sea, cualquiera que pueda y quiera podrá entrar en él, en el que tendremos un contacto más cercano, vía mensajes y tal rápidos, tipo Discord o WhatsApp o todos estos. Y como siempre, gracias por estar ahí. Hasta luego.